Hola patronartistas, ya está aquí la chaqueta para bebé, bueno, de la que estoy enamoradísima. Quiero una para mí, lo he repetido 1000 veces, ya lo veréis a lo largo del vídeo porque es que me tiene loca esta chaqueta. Es súper bonita, es una chaqueta que aquí la estoy planificando para una talla de más o menos de 3 a 6 meses, más 6 que 3, pero que en el tutorial previo en el que os expliqué el diseño, ¿vale? Porque para quienes no sigáis el canal y hayáis llegado por casualidad, hay un tutorial previo en el que explico cómo hacer el diseño para cualquier talla, ¿vale? Pues eso, vais a poder diseñarla para cualquier talla, incluyendo la vuestra, si os gusta tanto como a mí y queréis haceros una. Aún así, en el patrón escrito os voy a dejar las tallas estándar de 0 a 12 meses con instrucciones, ¿vale? Va a haber instrucciones para de 0 a 12 meses con tallas estándar. Siempre es mejor hacer a medida, lo dejo claro. Bueno, y vamos a ponernos manos a la obra con esta bonita chaqueta de dinosaurio. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, y nos ponemos a tejer esta preciosa chaqueta. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es explicaros un poquito las lanas y el grosor de gancho que voy a utilizar. Voy a utilizar estas lanas que tengo que decir que me encantan, son mis lanas favoritas en el mundo, tejo un montón con ellas. Es una lana 100% merino australiano, no pica nada, no tiene pelitos, no hace bolas, aguanta todo, o sea, es la que más me gusta tanto para tejer para bebé como cuando quiero tejer una prenda que quiero que me dure y que quiero que... Pues que tenga la mayor calidad. Es mi lana preferida y la podéis conseguir en mi tienda online www.patronarte.com. En el patrón escrito os dejaré más detalles. Bueno, ¿y qué grosor tiene esta lana 100% merino australiano? Bueno, pues tiene un grosor de más o menos 3,5-4 milímetros. Y yo voy a tejerla con un gancho de 4,5, porque voy a utilizar un punto que me gusta que adquiera una textura de 2 agujas y tejiéndola con ese gancho sé que lo consigo seguro. ¿Y cómo sé que lo consigo seguro? Porque he hecho una muestra y todos los cálculos y todas las pruebas necesarias para saber esta información. Ya sabéis que ese tutorial en el que hago el diseño y calculo todo a partir de la muestra ya está publicado y podéis acceder a él. Voy a dejar un enlace tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Pero bueno, ahora vamos a empezar con este tutorial, vamos a empezar a tejer esta bonita chaqueta. Vamos a empezar desde la parte del bajo hacia arriba, vamos a empezar con el color amarillo, así que nos ponemos manos a la obra. Bueno, y empezamos con nuestra chaqueta, ya tengo aquí la lana amarilla, vamos a tejer como hemos dicho desde el bajo hacia arriba, con lo que vamos a empezar en una sola pieza, ¿vale? Todavía no vamos a dividir delanteras y traseros, lo haremos más adelante, y para ello yo, por los cálculos que hice en ese tutorial previo, sé que tengo que montar 64 centímetros de tejido, y a partir de la muestra calculé que eso en mi caso son 102 puntos, así que nos ponemos manos a la obra con esos 102 puntos. Si vais a hacer otra talla, no os preocupéis que en ese tutorial previo os dejé todas las instrucciones para hacerlo. Seguimos montando los puntos y recordad también que en el patrón escrito os voy a dejar todas las medidas estándar por talla, ¿vale? Aunque siempre recomiendo medir, bueno, os voy a dejar todo eso. Bueno, voy a continuar yo montando las cadenas hasta alcanzar esos 64 centímetros o 102 puntos y nos vemos después para ver cómo continuamos. Bueno, yo ya tengo esa cadena con 64 centímetros que equivalen a 102 puntos en mi caso y vamos a empezar a hacer la primera vuelta. Y podemos empezar de dos maneras, o haciendo las cadenas típicas, tendríais que hacer 2 por el punto que vamos a utilizar, o como en mi caso, hacer el comienzo sin cadenas, ¿vale? En este caso, comienzo sin cadenas para punto medio, así que nos ponemos manos a la obra con este comienzo sin cadenas. Aquí lo tenemos, es muy sencillo de hacer, la verdad. Si no sabéis hacer este comienzo sin cadenas, no os preocupéis, ¿vale? Tengo un tutorial específico, por aquí os dejo el enlace para que podáis aprender a hacerlo. Y ahora vamos a seguir tejiendo puntos medios o en muchos sitios también llamados medio punto alto o punto medio alto, ¿vale? Vamos a hacer puntos medios hasta llegar al final y después volveré para explicaros cómo continuar. Bueno, como veis yo ya he terminado de tejer esa primera vuelta de punto medio y vamos a tejer la segunda vuelta. Vamos a girar nuestro tejido, aquí lo tenemos, y ahora podéis empezar tanto con las 2 cadenas, ¿vale? Porque vamos a seguir tejiendo punto medio pero de una manera especial, o podéis hacer el comienzo sin cadenas, que es lo que hago yo. Lo bueno de empezar a hacer con el comienzo sin cadenas es que directamente podemos empezar a tejer el punto por la hebra de detrás y así no vamos a ver diferencia entre este primer punto y los siguientes que vamos a seguir tejiéndolos por la hebra de detrás. Como veis, lo que estamos haciendo es punto medio por la hebra de detrás, que es el punto que vamos a utilizar durante todo el tejido, ¿vale? Vamos a terminar esta vuelta haciendo
punto medio por la hebra de detrás y después seguiremos haciendo punto medio por la hebra de detrás en las siguientes vueltas. Y vamos a hacer eso hasta alcanzar aproximadamente 13 centímetros de tejido, que es lo que calculamos en el tutorial anterior, que en mi caso van a ser unas 13 vueltas, 12 centímetros o 13 vueltas. Así que nos ponemos manos a la obra y vamos a tejer esas 13 vueltas o 12 centímetros y nos vemos después para ver cómo continuamos. Hola patronatistas, pues ya estoy de vuelta, como veis ya he terminado con este trozo de tejido que eran 12 centímetros o 13 vueltas y ahora vamos, como veis, a dividir esta parte en tres, ¿vale? Por un lado vamos a dividir la parte de la trasera y por otro lado vamos a tener dos delanteros. Los delanteros, recordad que van a tener que tener también una parte para el cuello, todo esto ya lo vimos un poquito en la parte de diseño. Esas dos partes que vamos a dividir, la trasera tiene 32 centímetros, ¿vale? Recordad que esto es para una edad de más o menos entre 3 o 6 meses y que dejaré medidas para el resto de tallas por escrito. Esa parte escrita estará en mi web, ¿vale? Y tendréis eso, tallas estándar. Recuerdo que de aquí vamos a sacar ahora la parte de la espalda que va a ir tejida toda recta hacia arriba y por otro lado tendremos los delanteros que luego los doblaremos así, ¿vale? Bueno, y estos delanteros en total tienen 16 centímetros que en mi caso han sido 26 puntos. Entonces vamos a hacer un resumen. Yo de alto he hecho hasta ahora 12 centímetros o 13 vueltas. Después en los delanteros vamos a hacer 16 centímetros o 26 puntos en cada delantero. Y luego tenemos la trasera que tiene 32 centímetros o 50 puntos. Como veis, lo que yo he hecho es ponerme unos marcapuntos que me separen cada una de las zonas para que tejer sea mucho más sencillo. Y bueno, he adelantado un poquito de trabajo para ir enseñándoos y que tengáis una idea más clara de cómo va a ser el tema. He unido un nuevo color, como veis ahí, el verde oscuro. Y lo que he hecho es ir tejiendo hasta llegar a la zona del cuello, ¿vale? Ahí he tenido que parar porque os tengo que explicar cómo hacerlo del cuello. Aquí veis que he puesto un marcapuntos para separar esa zona. Y lo que vamos a hacer ahora es unir la lana a este otro lado y explicaros cómo he hecho todo. Y tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante que es cómo unir o desde dónde empezar a tejer para que nos queden igual los dibujos, que nos quede igual los dos lados, porque ya sabéis que este punto lleva un dibujo que va quedando como una cadenita por ahí, ¿vale? Entonces tenemos que hacer que los dos lados nos queden iguales y para eso pues tenemos que tener algunas cositas en cuenta. Así que vamos a ponernos manos a la obra, voy a bajar la cámara, vamos a ponernos a tejer, os explicaré cómo tener todas estas cositas que hemos dicho en cuenta y también os explicaré cómo vamos a hacer esta zona del cuello. Bueno, pues vamos a empezar con todo esto. Como veis yo tengo aquí doblado, no es que tenga una forma rara, solo que como voy a explicaros la parte del delantero que está aquí, bueno, pues me lo pongo así de forma más cómoda. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cómo tenemos que unir la lana, que vamos a hacerlo enseguida. Como veis vamos a tener que tejer por la hebra de detrás, pero si tejemos por la hebra de detrás, ¿veis? Aquí es como si hubiéramos tejido por la hebra de detrás desde ese lado, con lo que hemos tejido realmente por este otro lado, ¿vale? Por ese lado hemos tejido y hemos cogido la hebra de detrás, quedándonos ahí sin dibujo. Entonces, para que nos quede desde la misma dirección, tenemos que tejer por este lado, ¿vale? Como veis, aquí desde el marcapuntos. Como si dijéramos, es como si hubiéramos empezado a tejer desde ahí, hubiéramos continuado por la zona que se nos va a quedar libre, porque ahí es donde va a ir la espalda, y hubiéramos continuado por ahí, solo que como no podemos tejer la zona de la espalda, ¿vale? Porque la tenemos que hacer después para dejar el hueco de la manga, pues empezamos directamente ahí, en ese marcapuntos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para pues que nos quede todo de la misma dirección. Entonces, vamos a unir ahora la lana, voy a coger el gancho por aquí, a ver que se resiste. Bueno, cogemos el gancho, unimos la lana, vamos a quitar el marcapuntos, ahí lo tenemos, que se resiste también. Bueno, por la hebra de detrás, ¿vale? Acordaos que como estamos tejiendo por la hebra de detrás, hacemos por la hebra de detrás. Introducimos y si hacéis cadenas, hacéis dos cadenas. Yo en mi caso voy a hacer el comienzo sin cadenas como hago siempre. Entonces hacemos el comienzo sin cadenas, ahí lo tenemos. Perfecto. Y ahora ya lo que vamos a hacer es empezar a tejer. Y yo voy a aprovechar aquí a atrapar ese trozo de hebra que nos ha quedado del comienzo del hilo. Y vamos a tejer puntos medios por la hebra de detrás como hemos estado haciendo todo el tiempo. Ya veis que todo el tiempo tejemos el mismo punto. Seguimos tejiendo puntos medios por la hebra de detrás. ¿Y hasta cuándo? Hasta alcanzar los 9,5 centímetros, que es donde empezaremos a hacer la parte del cuello, ¿vale? Entonces, como veis aquí,
quiero enseñaros que nos ha quedado igual el dibujo al empezar a tejer en esa zona. Quiero que lo veáis bien de cerca. Veis que tenemos el dibujo exactamente igual. Entonces, como decíamos, seguimos tejiendo hasta tener esos 9,5 centímetros. Enseguida os voy a explicar cómo hacer esta parte del cuello con este trozo de tejido que tengo preparado aquí. Tened en cuenta que los cuellos de las delanteras van a estar en diferente posición, ¿vale? Con lo que van a tener, aunque se van a tejer prácticamente igual, van a tener ciertas diferencias que ya os iré explicando, ¿vale? En cuanto a la parte trasera es muy sencilla, es igual que hemos hecho con el delantero, solo que vamos a tejerlo todo recto. Tenemos que sacar el punto, ¿vale? Justo un punto más allá de donde tenemos el marcapuntos, ¿vale? Ahí, ¿veis? Tenemos ahí el marcapuntos, bueno, pues un punto más allá de donde lo tenemos. Y vamos a tejerlo todo recto, todo recto, todo recto, hasta alcanzar los 12,5 centímetros. Y ahí dejamos de tejer, ¿ves? Como no hay cuello ni hay nada, es súper sencillo. Todo recto hasta tener esos 12,5 centímetros. Entonces podéis ir tejiendo la trasera entera y los delanteros solo hasta tener esos 9,5 centímetros para hacer el cuello, ¿vale? Después alcanzaremos la misma altura que en la trasera, pero por ahora esa parte tenemos que dejarla hasta que os explique cómo hacer esa parte. Bajo la cámara y lo vemos. Bueno, como veis yo ya he tejido esos 9,5 centímetros y nos toca hacer el cuello. Tened en cuenta que en el otro lado, en el otro delantero, nos quedará aquí el cuello, ¿vale? En este otro lado. Aquí, vamos a empezar aquí. La forma de hacerlo va a ser similar. Y vamos a como hacer unas disminuciones, que en este caso como no van a ser disminuciones exactamente, vamos a utilizar puntos enanos rasos o deslizados para crear una zona en la que no cojamos altura, ¿vale? Para crear ahí como una disminución para el cuello. Entonces, vamos a hacer esos puntos enanos rasos o deslizados cogiendo las dos hebras. Este punto enano, como veis, sería como 2 puntos porque no hemos tomado altura con una cadena ni nada en el primer punto. Entonces ahí tendríamos 2, ese sería el tercero, cuarto, quinta, ahí. Y tendríamos ahora una sexta disminución, aunque en realidad hemos hecho solo 5 puntos enanos, en el primero como no hemos hecho nada también nos cuenta, ¿vale? Entonces serían como 5 puntos enanos rasos o deslizados que nos disminuyen 6 puntos. Bueno, y ahora aquí tenemos varias opciones. Por un lado podemos hacerlo con cadenas, en cuyo caso nos tendremos que hacer un nuevo punto enano al siguiente punto, ¿vale? Y haremos 2 cadenas. Pero en mi caso, como voy a hacer el comienzo sin cadenas, lo que hago es empezar aquí a hacer ese comienzo sin cadenas, estirando y hacemos todo el proceso del comienzo sin cadenas. Y en lugar de introducir en el mismo punto, me voy a ir al siguiente, ¿vale? Ahí en ese siguiente punto lo que hago es hacer ese comienzo sin cadenas para punto medio. Y ahora seguiré haciendo un punto medio por la hebra de detrás, ¿vale? Hasta llegar hasta el final del tejido. Como veis, aquí tenemos el marcapuntos, ¿vale? El marcapuntos tenéis 2 opciones, podéis quitarlo o dejarlo, ¿vale? El marcapuntos nos va a indicar hasta dónde va el cuello, porque el cuello lo vamos a ir haciendo en varias vueltas, ¿vale? Entonces aquí continuáis tejiendo, como decimos, hasta llegar al final. Y cuando lleguemos al final de esta vuelta, os explico cómo continuamos. Bueno, pues yo ya he llegado al final y vamos a empezar con esta vuelta, ¿vale? Vamos a hacer o cadenas o 2 cadenas o el comienzo sin cadenas, como es en mi caso. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a tejer lo mismo que siempre. Un punto medio por la hebra de detrás en cada punto y lo vamos a hacer hasta que llegamos al marcapuntos, ¿vale? Bueno, pues ya he llegado yo al marcapuntos, lo quitamos, hacemos un punto medio por la hebra de detrás aquí donde el marcapuntos, lo volvemos a colocar. Ahí lo tenemos y vamos a hacer ahora un punto medio más en el siguiente punto y nos quedamos así a 3 puntos del final y esos 3 puntos del final sin más no los hacemos, ¿vale? Los dejamos ahí. Como veis nos queda por aquí como una especie de escalón, ¿vale? No pasa nada que luego cuando cojamos los puntos para hacer la capucha no se va a notar absolutamente nada. Entonces en la primera vuelta de disminuciones que hicimos, lo que hicimos fue hacer esos puntos enanos rasos o deslizados para trasladarnos hasta esta parte y que cogiera altura, ¿vale? De la otra manera hubiéramos tenido que cortar la hebra y no merece la pena, nos trasladamos y ya está. Y en las vueltas en las que nos toca disminuciones, cuando ya tenemos empezado el tejido y no empezamos directamente con disminuciones, lo que hacemos es directamente pues dejar de tejer esas partes. Y lo mismo haremos en el otro lado. Y si nos coincide que es al revés de como lo tenemos en este lado, que la primera vuelta nos toca hacer las disminuciones cuando estamos terminando la vuelta, pues lo que haremos será dejar de tejer esos 6 últimos puntos, ¿vale? Y en la siguiente haríamos esos puntos enanos rasos o deslizados, o sea que si nos queda como al revés
revés, simplemente cambiamos lo que hacemos en cada vuelta, pero las disminuciones son las mismas, serían 6 en la primera vuelta y 3 en la siguiente. Bueno, giramos ahora nuestro tejido y vamos a hacer nuestra última vuelta de cuello, ¿vale? De disminuciones para el cuello. En el otro delantero probablemente nos habrá quedado empezar el tejido desde el otro lado, pero bueno, hacéis lo que acabo de explicar hace un momentito, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer va a ser aplicar los puntos enanos, rasos o deslizados. Empezamos aquí con ese primero, que lo que hace es disminuir unos 2 puntos, y ahora ya directamente lo que vamos a hacer es hacer pues el comienzo sin cadenas al siguiente punto. Con eso tendríamos 2 disminuciones y en total tendríamos 9 disminuciones en todo el cuello. Bueno, y ahora ya lo que vamos a hacer es directamente hacer un punto medio en cada punto hasta llegar al final de esta vuelta. Y con eso tendríamos terminada nuestro delantero, ¿vale? Tened en cuenta todo lo que he dicho, dependiendo de si os toca hacer las disminuciones al comienzo de la vuelta o al final de la vuelta, lo hacéis de una manera o la otra, o usando puntos enanos, rasos o deslizados, o simplemente no llegando hasta el final en el tejido. Y listo, no tiene más misterio el hacer pues la zona del cuello. Yo siempre suelo hacerlo en las 3 últimas vueltas, ¿vale? 3, como mucho 4, dependiendo del volumen de disminuciones que tengamos que hacer. Ahí que se cae el gancho. Bueno, ya voy a terminar, ya que queda tan poco. Aquí lo tenemos. Bueno, ya tenemos todo terminado. Cortamos el hilo. Ya está, rematamos introduciendo el hilo por el centro del bucle y tirando de la hebra, y tenemos nuestra delantera hecha. Ahora tendríamos que hacer la trasera. Ya sabéis que tenéis que tener en cuenta dónde tenéis que unir el hilo, que nos quede esa cadena, ¿vale? Porque así empezamos a tejer por la hebra de detrás, ahí en el siguiente punto, a donde tenemos el marcapuntos, ¿vale? Ahí, el siguiente punto, porque el marcapuntos está justo donde empieza la delantera. Bueno, y unimos y hacemos esa trasera, que es toda recta, ¿vale? No tiene cuello ni nada, o sea que son 12 centímetros, 13 vueltas, todo recto. Así que nos ponemos manos a la obra con ello. Bueno, patronartistas, ya veis, aquí tenemos el cuerpo de la chaqueta, delanteros y su trasera, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues muy sencillo, tenemos que coser los hombros, ¿vale? Aquí tenemos los 2 hombros, y para coser los hombros, yo ya sabéis, bueno, para coser los hombros o cualquier prenda, lo que suelo hacer es dejar un hilo con una largura de 3 veces la medida de lo que tenemos que coser. Así que dejamos más o menos esas 3 veces y cortamos el hilo, ¿vale? Y con esto ahora cogeré una aguja lanera y con la aguja lanera empezaremos a coser. Bueno, unimos aquí esa parte, he acercado un poquito la cámara para que lo veáis mejor. Unimos por aquí y lo que vamos a hacer ahora es irnos al otro lado del tejido, al lado en el que no tenemos la hebra, y vamos a simplemente pasar por justo la esquina la hebra con la aguja lanera. Y ahora, como veis aquí, ¿vale? Tenemos las zonas de la cadena, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser venirnos a esa zona de la cadena superior y vamos a entrar por la primera y a salir por el centro de la siguiente, ¿vale? Vamos de centro a centro de una cadena a la otra e introducimos. Hemos usado muchas veces esta costura y de hecho está explicada en el canal con detalle. Bueno, ahora en el otro lado lo que vamos a hacer va a ser venirnos ahí a la parte baja del punto. Como veis, en la parte baja del punto tenemos esas 2 hebras, ¿vale? ¿Veis? Ahí tenemos otras 2, esas 2 hebras de ahí, y esas son las hebras que vamos a utilizar para coser. Todos los puntos tienen esas 2 hebras en la parte baja. Bueno, pues ahí en el primero introducimos por ahí y cosemos. De esta manera vamos a conseguir una costura totalmente invisible utilizando esas 2 hebras. Me vengo aquí el que sería el segundo punto. ¿Por qué? Porque el primero ya lo tenemos ocupado pues cuando hemos pasado la hebra de un lado para el otro, ¿vale? Entonces aquí ya introducimos, tiramos de la hebra y ahora nos vamos a pasar al otro lado del tejido, al otro hombro. Y lo que vamos a hacer es introducirnos por el punto, por el centro de la cadena por la que salimos la otra vez, ¿vale? Ahí lo tenemos, por ahí introducimos y pasaremos al siguiente, ahí. ¿Veis? Introducimos por donde salimos la otra vez y salimos por la siguiente. Ya veis que se ven muy bien la forma de la cadena y que yo siempre intento que no se me tuerza la aguja y meterlo por donde hay que meter para no tener problemas. Y aquí vamos a venirnos al otro lado y vamos de nuevo a introducir por las 2 hebras que forman lo que es el punto, la patita que se le suele llamar, o la vareta, ¿vale? En este caso es una media vareta, pero bueno, esas 2 hebras que la forman. Y eso es lo que vamos a ir haciendo en cada uno de los puntos, consiguiendo una costura que va a quedar
invisible, ¿vale? En la zona en la parte del derecho va a quedar completamente invisible, como podéis ver ya en esos primeros puntos. Si no sabéis hacerlo, os voy a dejar por aquí arriba el enlace a un tutorial en el que explico cómo hacer todo esto. En ese tutorial está explicado con mucho más detalle. Entonces vamos a coser estos dos hombros y una vez que cosamos los hombros vuelvo para explicaros cómo continuar con el gorro. Bueno, pues ya estoy de vuelta, hemos cosido los hombros y como podéis ver ha quedado completamente invisible, ¿vale? Por lo menos por aquí, por el derecho, por el revés sí que se nota un poquito, ¿vale? Pero por el derecho no se nota absolutamente nada, ya veis que no hay diferencia de cualquier otra parte del tejido a la zona en la que hemos unido los hombros. Bueno, y ahora vamos a hacer esa parte del gorro, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí alrededor. Vamos a tejer, a sacar los puntos a todo alrededor y a tejer como hemos estado tejiendo hasta ahora, punto medio por la hebra de detrás, a excepción de en el primer punto, que vamos a hacerlo un poquito diferente, bueno, muy poquito diferente, ahora vais a ver la diferencia. Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a coger la hebra, la unimos como unimos siempre, aquí tenemos el color verde oscuro, ¿vale? El más oscuro del todo, ¿vale? Había un verde medio, que es en el que hemos tejido la otra mitad, y aquí el verde oscuro. Y ahora ahí unimos, yo lo tengo muy bien porque como hago el comienzo sin cadenas, tengo directamente ahí una cadena para tejer, ¿vale? Entonces yo uno aquí y hago mi comienzo sin cadenas. Si no hacéis comienzo sin cadenas, pues haced 2 cadenas, ahí unís la hebra y hacéis 2 cadenas y ya está. Y lo vamos a hacer utilizando las 2 hebras, ¿vale? Vamos a tejer cada punto en las 2 hebras para que quede más fuerte, ¿vale? Para que nos quede esa unión con más consistencia. Entonces, el resto de puntos vamos a hacerlo también tomando las 2 hebras. Ya ves que seguimos haciendo punto medio, que es muy fácil de sacar porque tenemos ahí puntos normales, ¿vale? Tenemos cadenas normales con lo que vamos sacando y quiero llegar hasta esa zona en la que nos sube un poquito, que son las diferentes capas de disminuciones que hicimos en el cuello. Quiero llegar a esta zona para que veáis cómo la cojo y cómo hacemos pues para que nos quede lo más invisible posible ese escalón que tenemos. Así que vamos a seguir con puntos medios y una vez que hemos llegado a esa zona de ahí, lo que vamos a hacer es meter el gancho justo o hacer un punto justo ahí en la zona en la que se une, ¿vale? En ese punto en el que hacemos la subida. Y luego ya, una vez hemos hecho ese punto, vamos a subir al punto propiamente dicho. Y vamos a hacer eso en cada uno de los escalones que tengamos, ¿vale? Aquí ahora vamos a seguir tejiendo puntos medios por las 2 hebras, ¿vale? Y vamos a seguir tejiendo uno detrás de otro hasta llegar al siguiente escalón, donde haremos lo mismo que en el anterior. Mira, ya estamos. Aquí voy a coger un poco de lana y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a tomar hebra, hacemos un punto ahí justo en la parte de la unión y luego ya subimos hacia arriba. Y vamos a ir tejiendo así durante todo el tiempo, vamos a llegar a esa zona de la unión también para que lo veáis, ¿vale? Ahí. Y en la zona de la unión lo que vamos a hacer es directamente, vamos a tejer ahí en el siguiente punto, ¿vale? No hacemos lo que es en la propia unión, sino en el punto en el que ya estamos en la espalda. Y ahora vamos a seguir tejiendo un punto medio por las 2 hebras, recordad que estamos tejiendo por las 2 hebras, vamos haciendo un punto medio en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Así que vamos a hacerlo, vamos a seguir tejiendo un punto medio en cada punto, terminamos la vuelta y vuelvo para deciros cómo continuamos con este gorro. Bueno, pues yo ya he terminado de sacar todos esos puntos y de hacer esa primera vuelta del gorro, así que vamos a ponernos con esa segunda vuelta. Bueno, y en esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es hacer puntos medios de nuevo y por la hebra de detrás, con lo que hacemos, yo en mi caso el comienzo sin cadenas, si hacéis cadenas hacéis 2 cadenas y lo hemos hecho por la hebra de detrás, ¿vale? Y ahora seguiremos haciendo un punto medio por la hebra de detrás. Y ahora en este siguiente punto lo que vamos a hacer es 2 puntos medios por la hebra de detrás, lo que es lo mismo un aumento, ¿vale? Con lo que vamos a ir haciendo es un punto medio, otro punto medio y en el siguiente un aumento, con lo que durante toda esta vuelta haremos un punto medio en cada uno de los siguientes 2 puntos y en el siguiente un aumento, o lo que es lo mismo un aumento cada 2
puntos. Haremos eso hasta finalizar esta vuelta, porque esta vuelta es la única que va a llevar aumentos, ¿vale? A partir de aquí volveremos a tejer un punto medio en cada punto. Hemos hecho esos aumentos para dar más amplitud al gorro. Y vamos a seguir tejiendo un punto medio en cada punto hasta tener un total de 19 centímetros, o la medida que necesitéis para cubrir la cabeza. Y cuando tengamos esos 19 centímetros, vuelvo para explicaros cómo continuar. Bueno, pues yo ya he tejido esos 19 centímetros de gorro, ¿vale? Y ahora lo que tendríamos que hacer es cortar la lana. A mí justo me ha llegado, se me ha acabado el ovillo, pero bueno, vosotros dejad 3 veces la medida a coser, que es la mitad del gorro, porque tenemos que doblar ahora el gorro, ¿vale? Y coserlo para que formemos esa forma de gorro precisamente. Entonces vamos a coger ya la lana, vamos a sacar la hebra del bucle, ¿vale? Y así lo dejamos rematado. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar por el derecho, ¿vale? El derecho nos lo dan los hombros, porque realmente es una pieza reversible, pero por donde hemos tejido los hombros, donde ha quedado invisible, es la zona que será nuestro derecho. Bueno, pues vamos a colocárnoslo todo bien para poder empezar a coser. Y bueno, vamos a enfrentar las esquinas, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer, enfrentar bien las esquinas. Y ahora vamos a enhebrar la lana en la aguja, a ver si consigo llegar aquí hasta el borde. Aquí lo tenemos, enhebramos. Y la forma de coser va a ser muy parecida a lo que hicimos en los hombros. No va a ser igual, ¿eh? O sea que atentas. Lo que vamos a hacer es unir los dos lados. Hasta aquí está igual, ¿vale? Unimos. Y ahora, en cuanto terminemos de sacar la lana, nos vamos a tener que fijar en una cosa importante. Bueno, como sabéis, este tipo de tejido forma un dibujo. Y ese dibujo lo que hace es como nos queda como una cadenita cada 2 vueltas, ¿vale? Tenemos una vuelta en la que nos queda cadena, ¿vale? Y en medio hay una zona en la que no nos queda cadena. Entonces tenemos que fijarnos en lo que necesitamos ahora. Ahora necesitamos que no nos quede cadena, porque tenemos una cadena por ese lado y hay otra por el otro lado. Entonces, como veis ahí, esa sería una zona de sin cadena. Esta de aquí. Entonces, esa zona de sin cadena es la que tenemos que imitar ahora para que nos quede invisible. En la parte de los hombros nos pasaba al revés, nos tenía que quedar zona de cadena, justo en esa parte. Bueno, pues vamos a ver cómo tendremos que hacer para que no nos quede esa parte de cadena, ¿vale? Para que nos quede zona sin cadena. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de pasar por el centro de una cadena a la otra, ¿vale? Vamos a pasar por debajo de la una a la otra, ¿vale? Vamos a entrar por una y salir por la otra, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer en los dos lados, vamos a verlo ahora inmediatamente. Nos venimos aquí y hacemos lo mismo, de la una a la otra, pero por debajo de la cadena. No lo hacemos por el centro de una hacia la otra, ni utilizamos las patas, por decirlo de alguna manera, o las varetas. Utilizamos la zona de cadenas y pasamos de una cadena a la otra. Y vamos a hacer lo mismo en todo hasta el final, ¿vale? Vamos a ir pasando de una cadena a la otra, ya veis lo sencillo que es, ahí, ¿veis? Es muy fácil. Y vamos a hacerlo en los dos lados. Dejadme que lo acerque un poquito más, que acerque un poquito más la cámara para que lo veáis mejor, ¿veis? Pasamos por debajo, ¿vale? Es como si dijéramos que pasamos por detrás de la vareta o por detrás de la pata, y eso lo hacemos en las dos vueltas. Y entramos desde el exterior hacia el interior y luego salimos del interior hacia el exterior, ¿veis? Así. ¿Veis? Desde arriba hacia abajo y luego de abajo a arriba. Es muy sencillo. Es de hecho más sencillo que lo otro, yo creo, porque como hacemos en los dos lados lo mismo, pues es muy sencillo. Y esto vamos a seguir haciendo hasta llegar hasta el final del gorro, o sea que es muy fácil. Voy a continuar yo y volvemos para ver cómo queda el gorro y hacer las mangas y la zona de los bordes o orillos de la chaqueta y los ojales, claro, los ojales súper importantes. Ahora mismo vuelvo y lo vemos todo. Bueno, patronartistas, como veis va viento en popa esta chaqueta. Veis que he terminado la parte del gorro, ¿vale? Aquí lo tenemos, ese gorrito, ¿vale? Y veis que he hecho una manga. Bueno, no os preocupéis que ahora vamos a hacer la otra. Total, se hacen igual. Y como veis he hecho una parte del bajo y de la solapa, ¿vale? Esta es la parte donde irán los botones y se hace todo igual, ¿vale? Lo explicaré ahora con calma cuando llega la parte de hacer la solapa, ¿vale? Lo explicaré todo haciendo esta porque tanto la solapa como el bajo se hacen exactamente igual. Lo voy a explicar con esta otra porque esta va a llevar los ojales y lleva algo diferente,
¿vale? Pero explicando esa vais a poder entender perfectamente el resto. Así que nos vamos a ir primero con la manga y después ya os explicaré ese tema del bajo y la parte de las solapas. Y pronto terminaremos esta chaqueta que, por cierto, me encanta, me tiene enamorada los colores. Estoy por hacerme una para mí, porque la verdad es que me está gustando muchísimo cómo está quedando esta combinación. Y con esta lana que, bueno, es mi favorita en el mundo para tejer cositas para bebés, y que si queréis conseguir esa lana, pinchad por aquí. Bueno, pues encantada de la vida. Así que voy a seguir porque estoy disfrutando muchísimo tejiendo esta chaqueta. Bueno, y vamos a ponernos manos a la obra con esta manguita. Vamos a cogerla por aquí, por la zona de la sisa, ¿vale? Tengo todavía sin rematar los hilos, los voy a meter hacia adentro. Ya sabéis que no me gusta rematarlo todo hasta que no he llegado al final. ¿Por qué no me gusta rematar hasta que no llego al final? Bueno, pues básicamente porque así me aseguro de que si tengo que deshacer por lo que sea, porque de repente me doy cuenta de que algo ha quedado mal o de que he metido la pata en algún sitio, bueno, pues puedo deshacer sin problemas, sin tener que complicarme la vida rematando, porque además yo remato a conciencia. Bueno, vamos a ponernos aquí manos a la obra. Vamos a empezar justo aquí en la esquinita, ¿vale? Vamos a meternos un poquito hacia debajo, ¿vale? Por aquí, para que nos quede bien asegurado. Y vamos a hacer, en vuestro caso, si hacéis cadenas, haced 2 cadenas. Yo, como hago el comienzo sin cadenas, lo hago directamente aquí, ese comienzo sin cadenas. Aquí lo tengo. Y hago punto medio, ¿vale? Y ahora voy a ir sacando puntos de aquí del costado del tejido, de toda esta zona de la sisa, voy a ir sacando puntos, ¿vale? Tenemos punto medio. Para que no nos quede ni demasiado grande ni demasiado pequeño, lo que voy a hacer va a ser sacar de esta zona que viene con la cadena, voy a sacar aquí un punto, ¿vale? Tomamos hebra, ahí introducimos. ¿Por dónde introducís? Bueno, pues por donde veáis que va a dejar menos hebras por ahí, por el frente, donde veáis que más seguro o asegurado va a quedar, dependiendo un poco de cómo hayáis hecho los comienzos o los finales, será más fácil o más difícil. Con las cadenitas hay veces que suele ser más difícil porque quedan como más huecos, ¿no? Y es más fácil que luego al estirar se vean esos huecos. Yo voy a continuar por aquí, ¿veis? Aquí tengo una vuelta, ¿vale? Y ahí voy a coger un punto. Introduzco por aquí. Y ahí cojo la hebra. Ahora, de por aquí voy a coger otro. Esta parte no la voy a coger, ¿por qué? Porque como veis quedaría como muy suelta. Entonces me voy a venir aquí más en medio, ¿vale? Que va a quedar como más asegurado, y voy a introducir ahí en medio. ¿Veis? Y así no se me va a notar tanto luego cuando esté el brazo metido y haya pues más tiranteces. Luego aquí, como veis, vuelvo a sacar otro puntito de la zona de donde están las hebras. Aquí. Me cojo y suelo cogerme alguna hebra de las que haya por detrás, ¿vale? Para que no quede, como decimos aquí, como demasiado, que dé lugar a demasiado hueco. Entonces, miro por aquí por detrás a ver qué hay y cojo otra hebra y ahí hago un punto. Y por aquí voy a coger otro. Como veis, estoy sacando de cada 2 vueltas 3 puntos, ¿vale? Por aquí voy a hacer lo mismo que antes, como veis es lo mismo. Por aquí en medio, en el punto, introduzco y hago. Y aquí lo mismo, me voy a saltar esto y me voy a venir aquí directamente al punto. Y en mitad del punto, lo meto en mitad del punto, ahí introduzco. Y así voy a ir sacando los puntos hasta finalizar la vuelta, ¿vale? Voy a ir, ya veis que es lo mismo, tenemos siempre lo mismo, voy a ir sacando hasta llegar al final. Y cuando llegue al final os explico, porque vamos a seguir haciendo el mismo patrón, pero para que nos quede igual, ¿vale? No podemos tejer en redondo normal, vamos a tejer en redondo de ida y vuelta. Y para aquellos que no sepáis cómo se teje en redondo de ida y vuelta, pues bueno, lo explico ahora en un segundito. Bueno, como veis yo ya estoy terminando la vuelta, bueno, ya estoy terminando, no, ya la he terminado, me falta justo unir y enseñaros cómo vamos a tejer ahora. ¿Qué os quedan a la hora de sacar los puntos? Que veis que os quedan demasiado separados, que os quedan huecos, bueno, pues meter algún punto de por medio, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es siempre que no nos queden ni vuelos, ¿vale? Ni que nos queden demasiados agujeros. Entonces en algunos lados, ¿veis? Con 3 puntos es suficiente, pero en otros lados 2, 3, 4. ¿Para qué? Para que no se nos vaya ni separando mucho, ni quedando como con mucho vuelo, ni demasiado juntos. Entonces vosotros iréis viendo cuánto es el hueco y cómo os van quedando.
Como pista yo aquí he sacado 37 puntos. ¿Por qué me tengo que acordar de ese número? Porque en la otra manga saqué 37 puntos, con lo que tengo que sacar exactamente los mismos. Entonces yo voy contando, suelo ir contando por tramos, ¿vale? Suelo ir viendo cómo los saqué en la otra manga y voy haciendo, ¿ves? Como aquí es muy fácil contar los tramos, y si no, pues bueno, cuento la mitad y luego la otra mitad y que me queden el mismo número de puntos. Bueno, como hemos dicho, ahora vamos a tejer de ida y vuelta. ¿Qué significa eso? Que estamos en redondo y vamos a unir, pero vamos a unir de ida y vuelta. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer? Si tejéis con cadena, ¿vale? Lo que vais a hacer ahora es directamente aquí, unís con un punto enano raso deslizado, hacéis 2 cadenas o giráis y hacéis 2 cadenas, como más rabia os dé. En mi caso, como hago el comienzo sin cadenas, voy a girar directamente ya, voy a introducir el gancho de detrás hacia adelante, ¿vale? Ahí lo tengo, introduzco mi bucle por ahí como hacemos siempre, ¿vale? Como veis, la hebra la he dejado por aquí detrás, esta que veis aquí es la hebra de comienzo, y ahora aquí vamos a empezar, en mi caso con un punto medio, por la hebra de detrás, ¿veis? Ahí tengo una hebra, ahí tengo la otra, bueno, pues la meto solo por la de detrás, y ahí tendría mi primer punto, y ahora iría haciendo punto medio por la hebra de detrás, así, todo el tiempo por la hebra de detrás, un punto medio en cada punto por la hebra de detrás. Seguimos haciendo eso y voy a seguir haciendo eso alrededor hasta llegar al final. Cuando llegue al final uniré de la misma manera y giraré de la misma manera y seguiré haciendo un punto medio en cada punto por la hebra de detrás todo el tiempo, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Si lo hacemos en redondo todo el tiempo haciendo por la hebra de detrás, no nos va a quedar esa hebra, ¿vale? Porque esa hebra se forma cuando tejemos por el revés, ¿vale? Por el revés del punto en la hebra de detrás, ¿vale? Es cuando nos queda eso. Si queréis entender mejor esto que explico, mirad este tutorial en el que explico cómo convertir puntos de derecho a redondo, ¿vale? De rectos, no de derecho, de rectos a redondo. Entonces, para que consigamos que nos quede el punto así, pues bueno, tenemos que hacerlo de esta manera. Así que voy a seguir yo tejiendo. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a seguir tejiendo? Bueno, vamos a hacer 5 centímetros, ¿vale? Haciendo un punto en cada punto, sin ninguna disminución. Y luego, a partir de esos 5 centímetros, vamos a empezar a hacer una disminución por vuelta. Y en unas vueltas vamos a hacerlos, deshago para enseñaros cómo hacemos, ¿vale? En unas vueltas voy a hacer la disminución, o en una vuelta la voy a hacer aquí al comienzo. Si tenéis el comienzo sin cadenas, vais a hacerla así y en lugar de meter aquí, nos vamos a ir al siguiente. Y ese punto lo vamos a dejar sin hacer, ¿vale? En las vueltas en las que hacemos al comienzo lo vamos a hacer así. En las vueltas en las que la hagamos al final, cogeremos los 2 últimos puntos juntos, ¿vale? Aquí introduciremos así y así, sacaremos hebra y haremos el punto, ¿vale? Si hacéis cadenas, lo que haremos será hacer una disminución. Imaginaos que yo aquí hago las 2 cadenas, ¿vale? Esto está un poco grande, lo sé. Lo que haremos será hacer así, una disminución con los 2 primeros puntos, ¿vale? En una vuelta, como digo, lo haremos en los primeros puntos, en la otra lo haremos en los finales. ¿Para qué? Para evitar que se nos tuerza esa unión, ¿vale? Si lo hacemos siempre hacia el mismo lado, ¿vale? Se nos va a ir torciendo así la unión. Entonces lo hacemos en cada vuelta en un lado y nos va a quedar así mucho más recta. Y tejemos de ida y vuelta, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Seguimos tejiendo de ida y vuelta, quiero decir. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Hasta tener un total desde el comienzo de 18 centímetros. Así que repito, 5 centímetros de un punto medio en cada punto por la hebra de detrás, trabajando en redondo pero de ida y vuelta. Cuando alcancemos esos 5 centímetros vamos a seguir tejiendo el mismo punto, punto medio por la hebra de detrás, solo que haremos en una vuelta una disminución en los primeros puntos y en la siguiente vuelta en los 2 últimos, en la siguiente en los primeros, en la siguiente en los 2 últimos, ¿vale? Y así hasta que tengamos aquí unos 8 centímetros, ¿vale? O si hacéis la circunferencia completa, 16 centímetros. Cuando lleguéis ahí, dejáis de hacer disminuciones, ¿vale? En mi caso, he dejado de hacer disminuciones justo un par de vueltitas antes de terminar y llegar a esos 18 centímetros. Y cuando lleguemos a esos 18 centímetros os digo cómo continuar. Bueno, como veis yo ya
tengo esos 18 centímetros aquí de manga, los 5 primeros centímetros en los que hice un punto en cada punto, y a partir de esos 5 centímetros empecé a hacer una disminución en cada vuelta, ¿vale? En una vuelta en el primer punto, en la siguiente vuelta en el último, para que no se me desviara, ¿veis? Aquí está parte que lleva las disminuciones, que podría ser como si dijéramos la costura, ¿vale? Para que no se me torciera y acabara apareciendo por aquí, ¿vale? Pues he ido haciéndolo en cada vuelta, ¿vale? En cada vuelta una disminución, en una vuelta en el primer punto, en el primer y segundo punto, y en la siguiente vuelta en los dos últimos, ¿vale? Hasta llegar a esos 18 centímetros. ¿Cuándo paré de hacer disminuciones? Cuando tuve 8 centímetros, ¿vale? Cuando tuve 8 centímetros así, o 16 si medís todo alrededor, ¿vale? Lo aclaro un poquito, pues eso, 8 centímetros medidos así, ¿vale? Y si lo hacemos alrededor, ¿vale? Tendrían que ser 16. Bueno, pues así ya lo tengo. Y ahora vamos a hacer una especie de puñito, ¿vale? Vamos a usar la misma lana y vamos a seguir tejiendo de ida y vuelta, aunque tejamos en redondo. Con lo que en mi caso, aquí giro. A ver que se cae la chaqueta por aquí. Introduzco, si hacéis cadenas, sin más, unís y hacéis las 3 cadenas. Yo en mi caso, como utilizo mi unión invisible, que me gusta mucho más cómo queda, lo hago así, ¿vale? Si no habéis hecho 3 cadenas, habréis girado como he hecho yo y punto, ¿vale? Y yo aquí ya me pongo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es punto bajo, ¿vale? Vamos a hacer un punto bajo. Aquí haremos una cadena de comienzo, ¿vale? Para dar la altura, y haremos el punto bajo aquí, otro punto bajo en el siguiente punto, otro punto bajo en el siguiente. Y seguimos así hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, y ahora ya seguiremos tejiendo de ida y vuelta. En mi caso voy a unir aquí, esta vez no voy a unir después de dar la vuelta, voy a unir primero porque la unión que voy a hacer es para hacer cadenas después, ¿vale? Ahora sí que voy a hacer cadenas porque va a ser solo una, porque vamos a pasar a tejer punto bajo, pero como veis sigo tejiendo de ida y vuelta, ¿vale? He girado el tejido, lo que pasa que lo he hecho después de unir. Y ahora lo que voy a hacer aquí es una cadena, y ahora en el mismo punto donde hemos hecho esa cadena vamos a hacer un punto bajo por la hebra de detrás. Después uniremos a esta cadenita que se ha formado aquí, no a la cadena que hemos hecho, sino al punto en sí, ¿vale? Ya lo veremos. El siguiente punto bajo lo haremos en el siguiente punto, pero solo por la hebra de delante. Y el siguiente por la hebra de detrás. ¿Vale? Voy a acercarlo más para que se vea. Ahí. Bueno, como veis por aquí hay cositas que ya os iré enseñando. Bueno. Hemos hecho por la de detrás, ahora nos tocaría, ¿veis? Por la de delante tenemos una y 2 hebras, pues en lugar de la de detrás cogemos solo esta, ¿veis? Justo aquí en la de delante. Ahora aquí en la de atrás, otra en la de delante. Y así hasta llegar al final de esta vuelta. Bueno, ya he llegado aquí al final y ahora aquí lo que vamos a hacer es unir de nuevo, ¿vale? Como hicimos la otra vez con un punto enano, raso o deslizado. Y vamos a girar, ¿vale? Vamos a girar de nuevo porque vamos a seguir tejiendo de ida y vuelta para que nos quede todo igualado con lo que hemos hecho en recto. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a de nuevo a hacer una cadenita. Y aquí nos tenemos que fijar en cómo tenemos el punto, si lo tenemos por delante o por detrás, ¿vale? El que está por detrás, ¿vale? Tiene una raya por aquí por delante, y el que está por delante como este no tiene esa raya. No sé si se aprecia bien. ¿Veis? Ahí esa rayita. Esta. ¿Vale? Y este no tiene. Como veis, este no tiene, este sí tiene. Bueno, pues este es por detrás y ahora lo haremos por delante, y este otro es por delante y ahora lo haremos por detrás. Y haremos eso en cada punto. Este primero, ¿cómo está? ¿Veis? Está por detrás, así que ahora lo haremos por delante, aquí en el propio punto. Ahora este, ¿veis? Que está por delante, lo haremos por detrás. Este que está por detrás, lo haremos por delante. ¿Veis? Está por detrás porque tiene la rayita ahí. Lo haremos por delante. Este que está por delante lo haremos por detrás. Y si no, solo tenéis que acordaros de cómo empezasteis,
¿vale? Y hacerlo al revés. Y vamos a continuar haciendo esto hasta llegar al final, no solo de esta vuelta, ¿vale? Vamos a hacer esto y vamos a repetir esto durante 4 vueltas. Vamos a hacer 4 vueltas o más o menos unos 2 centímetros, ¿vale? Si vuestra lana es más fina, más o menos unos 2 centímetros. Para que en total nos queden unos 20 centímetros de tejido, ¿vale? Ahora aquí me tocaría por delante, así que voy a continuar hasta tener esos más o menos 20 centímetros de tejido. Si queréis dejarla un poquito más larga para luego poder darle vuelta y que le sirva durante más tiempo al bebé, pues perfecto, ¿vale? Hacedlo un poquito más largo, igual en lugar de 18 le dais 19 o 20 centímetros y luego le hacéis esos 2 centímetros y esos 2 centímetros los dobláis hacia detrás. Podéis hacerlo perfectamente, así le valdrá un poquito más de tiempo, especialmente si pues trabajáis con lanas elásticas como esta, que en manga le va a entrar, de cuerpo también estira bastante, con lo que le va a valer bastante más tiempo si lo hacéis un poquito más largo todo. Entonces voy a continuar yo con esto, ¿vale? Delante, detrás, y voy a hacer esos 2 centímetros, cerraré y remataré la manga, os enseñaré cómo queda y veremos cómo hacemos, cómo he hecho este bajo, que va a ser igual que como voy a hacer las solapas de la chaqueta, ¿vale? Así que me pongo manos a la obra, terminamos con la manga y os explico el resto. Bueno, vamos a hacer esa solapita y bueno, el bajo, que os lo explico a la vez, ¿vale? Primero he hecho el bajo, porque como veis, el bajo se queda justo, ¿vale? A la altura de la que va la chaqueta, y luego lo que haremos será, que lo vamos a ver ahora, sacar los puntos aquí, ¿vale? Y ir hasta abajo. A la hora de sacar los puntos aquí es más fácil que aquí porque tenemos la cadena de base con lo que sacamos un punto de cada punto. O sea, es súper sencillo, tenemos una cadena, así que no hay mayor misterio. Donde se complica un poco más es aquí, que se hace igual que como hacíamos aquí en la manga, ¿vale? Es exactamente lo mismo, vamos a verlo ahora. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí, ¿vale? Llevo 5 vueltas. Aquí llevamos 4 vueltas del punto que voy a explicar ahora mismo, que es el mismo que hicimos aquí en las mangas. Solo que ahora aquí vamos a tener que hacer los ojales. Así que os voy a enseñar un poquito cómo sacamos los puntos, ¿vale? Empezamos por la parte de arriba, ¿vale? En este caso. Y lo que vamos a hacer va a ser unir justo ahí en el final, ¿vale? Del verde claro y donde nos vamos al verde oscuro. Introducimos y hacemos una cadenita. Voy a subir un poco para arriba y ahora de nuevo vamos a empezar a hacer como en la manga y vamos a empezar a sacar. Igual que en la manga vais a tener que ir ajustando un poco, ¿vale? Vamos a ir sacando puntos según vamos viendo, y si veis que os va quedando vuelo, pues deshacéis un poquito y sacáis menos. Si veis que os va quedando como muy separado, lo contrario, vais poniendo alguno más. Contáis cuando hagáis uno el número de puntos totales que tenéis para luego en el otro lado hacer exactamente los mismos, ¿vale? Por aquí vamos metiendo, ¿veis? Voy yendo así, sacando más o menos puntos por donde veo que va a quedar bien. Ahí vamos, por aquí veis, tengo aquí 2 hebras por las que voy bien, que veo que veis van muchos puntos, pues ahora me voy a separar un poquito más y en lugar de hacer aquí me voy a venir directamente por aquí. A ver, que eso es una hebra muy floja para poder sacar, y vamos a hacer así punto bajo. Ya veis que ahora estoy haciendo punto bajo, que es el mismo punto que hemos hecho en el puño, ¿vale? Voy a ir haciendo así punto bajo hasta llegar al final, ¿vale? Vamos a meter por aquí. Y cuando lleguemos al final vais a girar y vais a hacer lo mismo que hacíamos en el puño, ¿vale? Haremos un punto bajo por la hebra de detrás y otro por la hebra de delante. Uno en la hebra de detrás, otro en la hebra de delante hasta llegar al final. Y luego ya volveré y os explicaré, y podréis ver cómo hago ese punto, ¿vale? Os explicaré cómo seguir y cómo hacemos esa parte de los ojales. Así que os dejo haciendo esta primera vuelta de punto bajo en la que vamos sacando los puntos, y luego en la siguiente hacemos un punto bajo por la hebra de detrás, el siguiente irá por la hebra de delante, el siguiente irá por la hebra de detrás y así hasta llegar al final. Y vemos cómo continuar. Bueno, pues yo ya he terminado esas 2 vueltas y ahora lo que vamos a hacer es preparar la parte de los ojales, ¿vale? Como veis he puesto 4 marcapuntos, cada uno me indica dónde vamos a colocar un ojal, y lo que he hecho ha sido dejar las distancias más o menos como a mí me suele gustar que queden los ojales. Entonces siempre me gustan que
que el primero y el último queden un poquito más cerca del orillo, ¿vale? Y luego los otros ya dejarles un poquito más de distancia. Entonces he dejado 2 centímetros en el de abajo y en el de arriba, ¿vale? Son 2 centímetros desde el orillo hasta el marcapuntos o el ojal, que es lo mismo, y luego entre el resto he dejado 5 centímetros, o sea, desde el primero al segundo hay 5 centímetros, del segundo al tercero 5 centímetros y del tercero al último 5 centímetros. Y luego ya del último al borde tenemos 2 centímetros, así que es muy sencillo. Mejor nos ponemos a ver cómo lo hacemos físicamente, o sea, cómo tejemos esos ojales. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y lo que vamos a hacer es empezar a tejer como estábamos tejiendo hasta ahora esta parte. Empezamos con una cadena y luego donde había un punto por la hebra de delante hacemos uno por detrás y donde había uno por detrás hacemos uno por delante. Ahora, como veis, teníamos uno por delante y después teníamos uno por detrás, con lo que ahora nos tocará uno por detrás, ¿vale? Ahí lo tenemos. ¿Lo veis bien, verdad? Bueno. Y el siguiente nos tocará por delante, lo teníamos por detrás en la vuelta anterior, con lo que ahora nos toca por delante. Puntos ahora son puntos bajos, ya sabéis. Y hemos llegado a la zona del marcapuntos, que es la zona donde vamos a hacer el ojal. ¿Y cómo hacemos el ojal propiamente dicho? Es muy fácil, lo que vamos a hacer es cadenas para hacer un agujero. En este caso vamos a hacer 2 cadenas. Nos quitamos ya el marcapuntos porque ya sabemos que ahí va a estar el ojal y nos vamos a saltar tantos puntos como cadenas hemos hecho. Hemos hecho 2 cadenas y nos saltamos 2 puntos. Y en el siguiente hacemos el punto como corresponda. Si nos corresponde por la hebra de delante, por la hebra de detrás, pues por la hebra de detrás. Y ahí nos queda el agujerito, ¿vale? Ya veis, que el botón es más grande, hacéis el agujero más grande, en lugar de 2 cadenas hacéis 3 y os saltáis 3 puntos. ¿Qué es más pequeño? Pues hacéis una cadena y os saltáis solo un punto. Entonces, el tamaño va a depender del tamaño de vuestro botón. Ahora vamos a seguir tejiendo como corresponde, en cada punto pues, por la hebra de delante o por la hebra de detrás, hasta llegar a los marcapuntos. Y en cada marcapuntos vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en este. 2 cadenas y saltarnos 2 puntos o los que necesitemos para dejar el hueco necesario para nuestro botón. Y después volveremos tejiendo en cada punto lo que se corresponde y en las zonas donde tenemos esas cadenas que hemos hecho, pues lo haremos según el patrón, ¿vale? Como veis son 2 puntos. Si en el anterior hemos tejido por la hebra de detrás, nos tocará uno por delante, uno por detrás y en la siguiente ya nos tocará como corresponde, porque lo que vamos a hacer es recuperar esos puntos. Simplemente volver a dejarlos como estaban y vamos a hacer esto durante 2 vueltas más. Así que vamos a hacer esas 2 vueltas y volvemos para darle el toque final a la chaqueta. Bueno, patronartistas, veis que esto va viento en popa, ya la tenemos casi terminada, nos falta un pequeño detalle, pero para mí casi el más importante. Nos queda poner a Dino. Nos queda colocar a Dino, aquí lo vamos a colocar, ahora os voy a enseñar a colocarlo para que tengamos nuestra chaquetita completa. Para quienes os estéis preguntando, hombre, ¿explicarás cómo hacer a Dino? Lo expliqué en el tutorial previo a la explicación sobre cómo diseñar el patrón de la chaqueta, ¿vale? O sea que ha habido 3 vídeos seguidos, uno con Dino, otro con cómo hacer el diseño de la chaqueta y adaptarlo a las diferentes tallas y otro con la propia chaqueta. Y ahora voy a bajar la cámara y vamos a explicar el final, que es cómo coser a Dino de manera que se note lo menos posible y lo hacemos poquito a poco. Bueno, pues como decíamos, vamos a colocar aquí a Dino. Voy a colocarme, quiero que veáis, ¿veis? La chaqueta por dentro, como queda casi sin remates, queda todo bien escondidito y muy bien, queda muy bonita. Vamos a ver a qué altura más o menos queremos ponerlas. Yo creo que más o menos por aquí y quiero ponerlo más o menos pegadito aquí justo a la zona de donde tenemos el bajo. Voy a coser primero toda esta parte oscura, ¿vale? Por aquí, así, y luego esto de aquí decidiré si lo cosemos o si lo dejamos así sueltecito, esa parte. Se va a coser igual, así que si vosotras, yo decido no coserlo y queréis coserlo, la forma de coser esto es igual que esto, solo que yo para coser esto elegiría el color de su propia lana. Bueno, pues vamos a ponernos, vamos a empezar por aquí para llegar pronto a esta zona y que veáis cómo podemos hacer esa zona de ahí. Vale, nos colocamos donde queremos a Dino, lo ponemos que quede recto. Yo hay veces que lo que hago es, antes de ponerme a coser, cojo pegamento textil y justo aquí en el centro y como por aquí le pongo un poquito de pegamento textil y lo presento. Y así cuando voy a coser ya lo tengo colocado y no se me mueve, ¿vale? Pero en este caso, como es una prenda de bebé, prefiero no utilizar ese pegamento textil. Bueno,
vamos a coger nuestra aguja, no le he hecho nudo ni nada porque voy a dejar un trozo de rabito que luego remataré como remato todos los hilos, ya hemos visto cómo rematar hilos a lo largo del desarrollo de la chaqueta. Y ahora nos vamos a venir por aquí y vamos a pasar, como veis estoy introduciendo justo por donde tenemos la cadena, ¿veis ahí? Vamos a ponerlo recto, que no se nos tuerza, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a irnos por las cadenitas, ¿vale? Es igual, si habéis visto ya cómo coser a Dino, es igual que como cosimos estas piezas de Dino. Vamos a utilizar esos huecos de las cadenas para ir cosiendo. Lo único que esta vez, en lugar de meternos por la misma, nos vamos a ir directamente a la siguiente, ¿vale? Ahí. Y salimos por debajo de la siguiente. Aquí. ¿Veis? Ahí. Ahora nos vamos a la siguiente cadena, ¿vale? Y nos salimos por la siguiente. Y cuando llegamos a una zona como esta, donde tenemos otro color, pero es breve, no vamos a andar cambiando de color esa zona, ¿vale? Un poco más aquí al centro. No vamos a andar cambiando de color, nos vamos a venir hacia adentro donde tenemos ahí los puntos, ¿veis? Ahí tenemos el mismo color y veis aquí también lo tenemos y nos vamos a salir por ese mismo. ¿Veis ahí? Y así se nos queda de ahí ya bien amarrado. Nos vamos ahora a la siguiente y vamos a ir haciendo esto a todo alrededor. ¿Que veis que se os sale como a mí aquí un poco la lana? Os vais un poquito más allí, ¿vale? Y veréis como ahora en cuanto baje, eso no se ve, ¿vale? ¿Veis? Ahora me voy a venir aquí para que veáis que aunque parezca que se va a salir ahí, a menos que paséis por medio la hebra, no se va a ver. ¿Veis ahí cómo no se ve? ¿Nada? Bueno, pues ahí lo tenéis. Voy a seguir yo, voy a girar por aquí. Esta zona voy a hacerla igual, como veis. Me voy a venir aquí, a debajo de la cadena. ¿Veis? Por ahí. Voy metiendo de manera que vea que no se va a ver esa hebra. Ahora aquí, ¿veis? La cadena está justo por ahí, con lo que introducimos y sacamos justo por donde está. Ahí. Vamos por ahí, poco a poco, y voy a seguir yo y vuelvo cuando haya terminado para enseñaros el resultado final. Bueno, Pattern Artistas, ahora sí que sí, está terminada esta chaqueta. Estoy enamorada de esta chaqueta. Quiero una para mí con Dino incluido. O sea, es que me tiene loca esta chaqueta. Me encanta. Además, se la nota tan cómoda, me encanta esta lana, tengo que decirlo. Es mi lana favorita. Es una lana 100% merino australiano que uso siempre que hago prendas de bebé de este tipo y que me encanta. O sea, me encanta su tacto, no pica nada, tiene un tacto suave, es elástica, con lo que es muy cómoda. In love con esta lana. Tendréis el enlace a qué lana he utilizado exactamente en el patrón escrito, ¿vale? Ya sabéis que allí os dejo un montón de enlaces. Si tenéis esta lana disponible en mi web www.patternarte.com, ¿vale? Si no la encontráis me decís y os dejo el enlace específico a la lana. Os lo digo de verdad, es una maravilla. Quiero recordaros que la medida de aquí es de más o menos de 3 a 6 meses, más 6 que 3, ¿vale? Pero que al ser tan elástica la lana va a valer más tiempo esta chaqueta. Pero que no os preocupéis que en el patrón escrito, al que os dejo un enlace abajo en la descripción, os dejo las tallas estándar de 0 a 12 meses, ¿vale? Os voy a dejar. Y que con el tutorial que hice sobre el diseño vais a poder adaptarlo a cualquier talla, incluso a la vuestra, si queréis haceros una chaqueta de este tipo, ¿vale? Vais a poder hacer cualquier talla que queráis siguiendo esas instrucciones. Abajo en la descripción, como os he dicho, os dejo el enlace a ese patrón escrito y también a la web en general, donde vais a poder adquirir la lana y todos los materiales utilizados y donde tenéis muchos más tutoriales, incluyendo los tutoriales sobre Dino y ese tutorial previo con el diseño. Bueno, por aquí ahora os voy a dejar esos dos enlaces también, el de Dino a los vídeos, por aquí os dejo a Dino y por aquí os dejo el del diseño previo y bueno, decidme en los comentarios qué os ha parecido esta chaqueta, contadme si os gusta y ya me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.